Y bueno, pues nada, millones de gracias. En primer lugar, agradecer a ICEA y agradecer también a Meltec y todo el equipo habernos invitado a participar en esta mesa con bastantes colegas y amigos, algunos de ellos amigos. En mi caso, bueno, como adelantaba ya algunos de los anteriores ponentes, en mi caso básicamente voy a dar unas pinceladas muy rápidas en los 15 minutos que tenemos respecto a la regulación EIDAS, respecto a la normativa, digamos, la nueva normativa, digamos, bueno, nueva, ya no tan nueva, regulación en materia de identificación electrónica y servicios de confianza, que es absolutamente determinante para muchas de las cosas que los ponentes anteriores han dicho que son necesarias hacer. Se ha hablado de cambios regulatorios, se ha hablado de integración normativa, se ha hablado de agilidad, de eficiencia, facilidad de acceso y de comprensión, de transparencia. Bueno, la realidad es que todo eso necesita de tres patas, entre comillas. Una pata que es el uso por parte de los usuarios finales, digamos, en este caso de los consumidores, de los asegurados o de las personas que van a contratar los seguros correspondientes, los tomadores de los seguros. En segundo lugar, necesita de una habilitación regulatoria, digamos, desde un punto de vista normativo necesitamos que esté debidamente regulado y que no existan esa infinidad de problemáticas, entre comillas, limitaciones, obstáculos, por ponerlo de forma un poco más evidente, en la regulación. Y básicamente desde CIJA, día a día, permanentemente nos sentamos con reguladores, intentamos, ¿por qué no decir, hacer acción logística en muchas ocasiones para intentar enseñarles cuál es el camino y enseñarles que ese camino no tienen que tener miedo a llevarlo a cabo, porque en el resto de los países de Europa, o muchos de los países de Europa y del mundo, ya lo están haciendo y no pasa absolutamente nada. Y todo lo contrario, es mejor para todos. Es mejor para las aseguradoras, es mejor para los proveedores de las tecnologías que se van a utilizar y es mejor para los consumidores finales, que tienen un mayor control, porque es un control más inmediato y más, digamos, eficiente, podríamos decir, y eficaz también. Concretamente, tercera pata es la pata tecnológica. La pata tecnológica es absolutamente determinante y la pata tecnológica está cada vez más profundamente relacionada con el cumplimiento de normas, particularmente de IDAS. Es una normativa del año aprobada en 2014 y con eficacia a partir del 2016, julio del 2016, pero es una norma que, bueno, cada vez más tiene una aplicación práctica a la realidad que nos toca, ¿vale? No solamente el sector asegurador, sino en todos los sectores, sector energético, sector, bueno, en cualquier sector, realmente es una norma de aplicación muy eficaz y muy buena, digamos, ¿no? Con buenos beneficios. Tenemos que tener claro, los tres puntos que voy a tocar son básicamente la diferencia entre prestadores de servicios de confianza cualificados y no cualificados, que lo mencionaba ya el anterior ponente, perdón, y la relación de estos con la eficacia jurídica probatoria de las pruebas electrónicas que salen de esos sistemas tecnológicos. Después una brevísima referencia a cuáles son los que a mi juicio son los principales servicios de confianza que tienen aplicación realmente práctica en relación al sector asegurador. Y en último lugar, lo que es mi niña bonita, entre comillas, mi pasión, que es la identidad electrónica y los servicios de confianza, dentro de los servicios de confianza. La identidad electrónica, como veremos, es quizás el punto donde está realmente el mayor reto y probablemente podamos decir que también el mayor obstáculo desde un punto de vista regulatorio, precisamente por problemas de falta de integridad y falta de claridad en las normas y a su vez en las interpretaciones de los diferentes reguladores que pueden llegar a operar en un determinado o afectar, digamos, a un determinado mercado. Es muy ejecutiva, obviamente, porque tenemos muy poquito tiempo. Básicamente, prestadores de servicio de confianza es el nombre que se le da a los proveedores, vamos a llamarlo, de los diferentes servicios de confianza, de los cuales hay múltiples servicios de confianza, y existen dos grandes categorías, los prestadores cualificados y los no cualificados. ¿Cuál es la diferencia
a grosso modo entre un prestador de cualificado y un no cualificado? Fijaos, un no cualificado, cuando tú quieres prestar un servicio de confianza no cualificado, tienes libre acceso al mercado, es decir, no estás sometido a una obtención de una licencia previa ni nada por el estilo. Tú directamente montas tu servicio, comienzas a comercializarlo dando cumplimiento, obviamente, a la multiplicidad de normativas que te pueden ser de aplicación, protección de datos, etcétera, y empiezas a operar, ¿vale? Porque estás bajo la directiva de prestadores de la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y por tanto, libre acceso al mercado. ¿Cuál es la diferencia con los cualificados? Pues los cualificados básicamente son prestadores de servicios de confianza también, igual que los no cualificados, pueden hacer lo mismo, pero la diferencia es que lo hacen de forma cualificada. ¿Y eso qué implica? Implica que han pasado un proceso bastante arduo y complejo de homologación de sus sistemas desde un punto de vista principalmente de seguridad, y lo que garantizan es que una vez han pasado esas auditorías, que son auditorías realizadas por una serie de organismos privados que están homologados por cada uno de los estados, para poder emitir esas certificaciones, posteriormente es el Estado el que, entre comillas, homologa, vamos a llamarlo, facilita, digamos, entrega la licencia al prestador en cuestión. ¿Esto qué nos lleva? Pues fijaos, el principal efecto jurídico que tiene el Estado cualificado o no cualificado es la presunción o mejor dicho, la eficacia jurídica, y asociado a la eficacia jurídica, la presunción de eficacia jurídica de las evidencias electrónicas que se generan a través de su sistema. Puesto de forma práctica, si nosotros estamos utilizando un servicio de entrega electrónica certificada, que vendría a ser, por buscar el equivalente físico, analógico, el burofax que todos conocemos, pues lo que estamos garantizando es que si yo envío a una entrega electrónica certificada a través de un sistema cualificado, se presume que el documento en cuestión, la comunicación en cuestión, ha sido efectivamente entregada al destinatario. Y es el destinatario el que tiene que demostrar que no ha sido entregada. Por poneros un ejemplo de cuál es un un servicio de entrega electrónica certificada. El servicio de notificaciones del 060, que imagino que todos conoceréis porque recibiréis notificaciones de Hacienda o de otros organismos semejantes. Eso es un servicio de entrega electrónica certificada, ¿vale? En esa línea, como os digo, la clave o lo más determinante entre un prestador de servicios de confianza cualificado y un no cualificado es la eficacia jurídica. Ojo, y aquí matizo, ¿vale? Para que no nos lleve a error el pensamiento, si me quedara donde nos hemos quedado, podría llevarnos a error. El hecho de que un servicio de confianza no esté cualificado no implica que se le puedan denegar por ese mero hecho la eficacia jurídica de sus evidencias electrónicas, de las evidencias electrónicas que se deriven. Eso lo dice expresamente el reglamento comunitario, el reglamento de IDAS, lo dice expresamente. ¿Por qué dice esto? Muy simple. Hace algunos años alguien mucho más sabio que yo y del que he aprendido muchísimo, algo muy, muy curioso que lo tengo grabado. Que una ley nunca debe decirle a los jueces cómo deben interpretar lo que tienen delante. Y deben dejarle libertad, entre comillas, o cierta libertad para poder hacer esa valoración más subjetiva, si lo queremos llamar, dentro, obviamente, del marco normativo. Creo que es muy importante, creo que es muy acertado, además, porque existen prestadores de servicios de confianza no cualificados que pueden prestar servicios de confianza que incluso no son cualificables, porque la realidad es que no son cualificables y, sin embargo, son servicios de confianza que pueden funcionar perfectamente y demostrar perfectamente una serie de hechos, ¿vale? Obviamente, si estamos utilizando un servicio de confianza cualificado, nos estamos, voy a decirlo, reduciendo drásticamente un problema de prueba, porque básicamente se está presumiendo que las pruebas electrónicas que se derivan de los cualificados son presuntamente válidas, salvo que se demuestre lo contrario. Y obviamente demostrar lo contrario en este tipo de servicios, no digo que sea imposible, pero sí es altamente complicado, ¿vale? Con lo cual es una garantía bastante potente. ¿Cuáles son los servicios de
de mayor aplicación dentro del sector asegurador, a mi juicio, que son servicios de mayor aplicación en el sector asegurador. Principalmente para mí son el servicio de entrega electrónica certificada. Habéis nombrado antes desde UNESPA varios ejemplos en los cuales tenemos que acreditar la entrega o la puesta a disposición de determinada información precontractual y postcontractual, digamos, una vez ya hemos firmado el contrato. Es mucha la documentación que hay que intercambiar y particularmente el servicio de entrega electrónica certificada nos permite poder agilizar bastante ese servicio, ¿vale? Ese envío, digamos, ese cumplimiento. Otro que es el servicio de conservación de firmas y sellos cualificados, que por buscar el paralelismo sería parecido a una figura que seguro que es más conocida por todos, que es el servicio de tercereo de confianza, que no era un servicio, nunca fue un servicio de confianza, sino que estuvo regulado en el artículo 25 de la LSSI, pero que ya ha sido derogado por la Ley de Servicios de Confianza del año 2020. Ese servicio realmente que consiste, no deja de ser más que un testigo, entre comillas, que iba a decir da fe, realmente no da fe. Vamos a decir que hace una declaración de tercero independiente respecto a una transacción determinada que se haya producido entre dos partes, ¿vale? Por ejemplo, parte A contrata el seguro con la parte B y con la aseguradora B, y ese tercero lo que hace es quedarse con una copia de lo que se ha aceptado, entre comillas, del contrato que se ha firmado y conservarla, certificar el momento concreto, garantizar la integridad y conservar una copia de lo firmado y conservar una copia de lo firmado durante un plazo determinado, ¿vale? Bueno, ese servicio, como digo, se parece mucho, el servicio de conservación de firmas y sellos cualificados se parece bastante al servicio de terceros de confianza, pero con ciertos matices, ¿vale? Ciertas particularidades y ciertos matices que obviamente hay que tenerlos en cuenta. Servicio de firma electrónica, y os pongo ahí, no es un servicio de confianza propiamente dicho. Lo que es un servicio de confianza es la emisión de los certificados de firma electrónica. Pero el servicio de firma electrónica en sí mismo no es una firma, o sea, no es un servicio de confianza propiamente dicho. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, básicamente a que firmas electrónicas existen tres tipos: simples, avanzadas y cualificadas. Las cualificadas solamente pueden ser con certificados cualificados y tienen, obviamente, una presunción de equivalencia con la firma electrónica manuscrita. Pero existen infinidad de sistemas y modalidades de poder hacer firmas electrónicas, especialmente en las simples y en las avanzadas. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir y, como digo siempre, con la tecnología podemos cumplirlo de multiplicidades de formas, ¿vale? Es decir, podemos hacer firmas electrónicas avanzadas mediante un sistema OTP de One Time Password, que seguro que todos habéis utilizado, especialmente en el sector financiero y las aseguradoras también empiezan a utilizarlo. Seguro que habéis utilizado también sistemas de firma biométrica digitalizada en tableta o en terminales smartphones, a través de los cuales puedes hacer la firma. Existen firmas electrónicas mediante sistemas de biometría de voz, mediante sistemas de biometría facial. Existen multiplicidades de sistemas que permiten poder hacer transacciones de forma segura. Obviamente no estamos hablando de firmas electrónicas cualificadas, sino de firmas electrónicas avanzadas o simples en su caso. La realidad es que en la práctica estas son las que más se usan. Fijaos lo sencillo que sería poder firmar un contrato de seguro y toda la documentación, además pareja, simplemente haciéndolo desde nuestro terminal móvil. Igual que ya a fecha de hoy podemos abrir una cuenta bancaria y empezar a transaccionar con el banco casi en tiempo real desde nuestros terminales móviles. Eso es algo que, como digo, el mercado demanda a fecha de hoy, y es un tema generacional, que lo decíais también antes, es un tema absolutamente generacional y que, como digo, está aquí para quedarse. Las nuevas generaciones, y entre las que me incluyo también, queremos inmediatez. No queremos ir a las oficinas bancarias ni a las oficinas asesoras. Eso, si lo pensamos en términos macros, realmente
tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Tiene sus cosas buenas que para las aseguradoras y los bancos porque van a eficientar muchísimo más sus servicios. Y tiene sus cosas malas, pues que hay determinadas actividades que, digamos, no van a necesitar tantos recursos como los que se necesitan ahora, que, como digo siempre, se van a tener que especializar y te van a tener que reconvertirse, entre comillas, a ese ámbito más electrónico. Pero, como digo, es algo que está aquí para quedarse, ¿vale? O sea, eso creo que a nadie se le escapa y creo que es una cuestión bastante pacífica. Está completamente asumido y creo que la pandemia creo que nos ha enseñado que mucha gente que creíamos que no iba a ser usuario digital ha acabado siendo usuario digital. Hay estudios por ahí en los cuales hablaban de que había una cierta brecha en determinadas franjas de edades, que esas brechas la pandemia básicamente prácticamente la ha roto, entre comillas, ha roto la brecha y ha permitido que gente, o ha hecho que gente, quizás más por necesidad que por voluntad propia, acaba utilizando tecnologías que antes no se le pasaba por la cabeza. Por último, identidad electrónica. Es, como decía antes, la niña bonita, me encanta todo lo que tiene que ver con identidad, porque creo que realmente es donde está el reto. El mercado está demandando, el mercado, la realidad, digamos, del mercado, demanda una necesidad importante de contar con garantías de que quien está detrás de la pantalla ahora mismo efectivamente es Alonso Hurtado y no es un holograma de Alonso Hurtado. Eso, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista regulatorio, existen múltiples normas que hacen referencia a la necesidad de identificar. Antes habéis referenciado protección de datos de carácter personal, habéis referenciado prevención de blanqueo de capitales, habéis referenciado múltiples normas que hacen referencia a la necesidad de identificar, ¿vale? Y cuando digo identificar, podemos identificar en 3 niveles de seguridad. Y esto, de nuevo, otra vez EIDAS lo establece: el nivel de identificación básico, el nivel sustancial y el nivel alto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Básicamente la eficacia jurídica que hay asociada. Cuando tenemos a alguien identificado en un nivel alto, existe la presunción de que efectivamente esa persona es quien dice ser, sin lugar a dudas. Cuando tenemos a alguien identificado de forma sustancial, existe la presunción de que es esa persona en un alto grado de confianza. Es decir, no es algo, no sé cómo llamarlo, absoluto, pero es algo altamente seguro, entre comillas, ¿vale? O sustancialmente seguro, para ser más exacto. Y luego, obviamente, el básico, que es el nivel mínimo de seguridad. Lo bueno que nos da la normativa es que nos permite utilizar unos u otros en función del tipo de transacción que estemos realizando. ¿Cuál es el problema? Mira, tecnológicamente existe tecnología para hacer identificaciones sustanciales sin ningún tipo de problema. Tecnologías, no estoy hablando de altísima tecnología inaccesible o, si me apuráis, hasta casi tecnología militar para el uso de los mortales inaccesible. Estoy hablando de tecnología que todos llevamos en nuestros terminales móviles, o que muchos llevamos en nuestros terminales móviles, que están, digamos, en el día a día de la mayoría de las personas. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, básicamente que uno, y vuelvo a la ponencia anterior inicial de UNESPA, muy acertada en relación al tema de los obstáculos normativos y la falta de coherencia e integración normativa. Es un absoluto, perdonadme, un absoluto desfase, entre comillas, que a fecha de hoy tengamos normas que nos obliguen o incentiven el uso de papel. Aunque solo sea por respeto al medio ambiente, creo que es algo que deberíamos hacernos pensar ahora que tan preocupados parece que estamos por el medio ambiente, al menos de cara a la galería. Creo que hay un problema grave. Tenemos un volumen de publicaciones y aprobaciones de normas absolutamente ingente. De hecho, el otro día, hablando con un abogado de Estados Unidos, me decía, es que yo pensaba que Estados Unidos era complicado desde un punto de vista regulatorio, pero es que Europa es una absoluta locura.
una absoluta locura, porque cada país que vas, a pesar de que existe una armonización, te encuentras con una norma específica y con unas limitaciones específicas para hacer, obviamente, determinadas tipologías de negocios, determinadas cosas que hay que hacerlas diferentes en cada estado. Y eso lo único que nos pone es obstáculos de crecimiento. Obviamente, desde un punto de vista en el cual lo que se busca es un mercado global en el cual todos podamos transaccionar con todos los países miembros y podamos hacer transacciones desde aquí en Alemania o desde aquí a Italia sin ningún tipo de limitación. Todos esos obstáculos normativos lo que nos hacen es lastrarnos. Particularmente España, en temas de identificación electrónica y firma electrónica, hemos cometido, a mi juicio, muchos errores. Hemos perdido un tiempo absolutamente vital. Hemos mantenido limitaciones normativas, como por ejemplo limitaciones normativas en materia de identificación no presencial para la emisión de certificados cualificados de firma electrónica o para la entrega electrónica, que otros países como Alemania, Francia, Italia, desde el año 2014 aprobó el reglamento de IDAS, ya estaban permitiendo, 2015 para ser más exactos, ya estaban permitiendo, y nosotros no lo hemos permitido hasta el año 2020 y casi, si me apuráis, 21, ¿vale? Por la aprobación de la norma técnica del Centro Criptológico Nacional de materia de identificación, videoidentificación o identificación no presencial de usuarios para la emisión de certificados electrónicos. Eso es una absoluta, permitidme de nuevo otra vez la expresión, es una absoluta barbaridad. Es una absoluta barbaridad porque estamos en un mercado único. Es una absoluta barbaridad porque hay prestadores de servicios de confianza que nosotros hemos llevado a otros países a cualificarse, porque en este país no se podía hacer determinadas cualificaciones para, por ejemplo, emitir certificados de forma no presencial, digamos, a través de un sistema de videoidentificación. La tecnología existe desde hace muchos años, está más que testada, desde hacía muchos años y funcionaba correctamente. ¿Por qué motivo no nos permiten, entre comillas, el poder utilizarlo cuando es solamente cambiar determinados matices en la normativa que no hacen daño, entre comillas, a nadie? O al menos yo creo que no hacen daño a nadie y que además el mercado te lo está demandando. Y luego hay otro punto que creo, y con esto ya termino, creo que es muy importante tener en cuenta que no es solo una cuestión normativa, que también, pero es una cuestión también interpretativa. Tenemos a fecha de hoy una absoluta, y esto no solamente en España, es en Europa, una absoluta demonización de determinadas tecnologías por el mero hecho de, digamos, cómo funcionan esas tecnologías o qué permiten hacer esas tecnologías. A mi juicio estamos errando el debate. La tecnología por sí misma no es ni buena ni mala. El que es bueno o malo es el que la utiliza para una cosa o para otra. Me estoy centrando sobre todo en la tecnología de identificación o autenticación biométrica. La tecnología de biometría, muchos la utilizamos en nuestros terminales móviles. Es una tecnología que creo que a nadie se le escapa, que nos hace la vida un poco más fácil. ¿A cambio de qué? A cambio de que se utilicen determinados patrones biométricos de nuestra cara, de nuestra voz, de nuestra huella, bueno, de la diferente biometría que podamos estar utilizando. La realidad es que, como digo, la biometría en sí misma no es ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo es el uso que se pueda dar a la tecnología. Y lo que no tiene sentido es que tengamos un servicio de prevención de blanqueo de capitales, una ley de prevención de blanqueo de capitales, que nos diga que tenemos que cumplir con la diligencia debida en los procesos de identificación de nuestros usuarios. Y eso lo dice literalmente el SEBLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero también lo dice Gafi, también lo dicen organismos internacionales en la materia, la cual nos dice que según el estado de la técnica deberemos utilizar todo lo que esté en nuestra mano para reducir el riesgo de que se produzcan suplantaciones de identidad, se produzcan, digamos, afecciones, digamos, directas en materia de identificación, que pongan en riesgo, digamos, la identificación o la identificación adecuada de los usuarios. ¿Cómo es posible que, habiendo tecnología de biometría que nos permite reducir el riesgo, y esto no me lo digo yo, esto está más que testado y más que demostrado, que obviamente no hace que sea infalible, porque no hay tecnología infalible, obviamente, pero sí reduce drásticamente el riesgo? Y digamos que se lo pone difícil a los malos, ¿vale? ¿Cómo es posible
que nos estén limitando de la forma que nos están limitando el poder utilizarla por razones de materia de protección de datos o por multiplicidades, digamos, sobre todo protección de datos, estoy pensando, cuando realmente la tecnología en sí no es mala. Lo que es malo es el qué hace la tecnología, según las órdenes que le da el usuario de la tecnología, o el para qué utilizas los datos o la información que pasa, digamos, que procesa esa tecnología. Pero lo que sí tengo muy claro es que si hay una norma que me obliga, una norma de prevención del blanqueo de capitales, por ejemplo, que me obliga a identificar de forma diligente a los usuarios, y yo sé que la diligencia no puede pasar exclusivamente por pedirles que vayan a una oficina físicamente, porque ni eso es seguro, o pedirles que me den una copia de un DNI, porque ni eso tampoco es seguro, ¿cómo es posible que habiendo tecnología de identificación sustancial no me permitan utilizarla? O me pongan muchísimas trabas a utilizarla y sobre todo nos movamos en una posición de falta de claridad. Ahí vuelvo otra vez a la posición de UNESPA. Necesitamos claridad y facilidad en la normativa, necesitamos transparencia, necesitamos seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay evolución. Es muy sencillo de entender, es una fórmula muy sencilla de entender, que creo que desde UNESPA y con este tipo de eventos también, creo que ayuda, digamos, a promover esa idea, digamos, esa idea que en definitiva es buena para todos, o sea, acaba siendo buena para todos. No estoy diciendo que esto deba convertirse en el Far West y que todos hagamos lo que nos dé la gana, todo lo contrario. Lo que sí digo es que no debemos limitar la tecnología por sí misma, sino que debemos promover el uso de la tecnología de forma responsable, vamos a llamarlo, ¿vale? De forma adecuada y de forma responsable. Y poco más, sin más, esto eran las 4 o 5 ideas que quería poner encima de la mesa. Espero que haya conseguido levantar el debate o avivar también más el debate y cualquier cuestión quedamos a vuestra disposición.